Muy buenas tardes, mis amados amigos y hermanos. Good afternoon to all my beloved brothers and friends, Especialmente de nuestra familia Centro Cristiano Misionero Internacional, especially all those from Central Christian Missionary International, en todos los lugares donde están viendo esta transmisión, and all the places where we are being looked at this whole transmission, y a todos nuestros amigos de otros ministerios y de otras redes. and all of our friends from other ministries and other networks. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Grace and peace from the Lord El día de Christ. hoy vamos a seguir estudiando la palabra. Today we're going to continue to study the Word. Y la semana anterior comenzamos con un nuevo tema, una nueva serie And we started last week with a different series que se titula El eterno propósito de Dios. that is titled The Eternal Purpose of God. Y el día de hoy vamos a darle continuidad And today we're going to continue a este tema to this topic que creo que es sumamente importante. that I believe is very important. Es lo que Dios está hablando para el tiempo que estamos viviendo. It is what God is speaking to us during this time. Una de las cosas que más deben ocupar That one of the things that should be occupying a los hijos de Dios those who are children of God es llegar a comprender is to be able to understand el eterno propósito del Padre. God's eternal purpose, and this is of the Father. Todo lo que Dios está haciendo, Everything that God is doing, ha hecho He has done, y hará, and that He will do. está íntimamente relacionado It is very intimately related y ligado and is connected a su propósito eterno. to His eternal purpose. A la mayoría de nosotros To the majority of us, se nos predicó el evangelio del yo. we have been preached a gospel that it's about me. Es como si Dios existiera It just seems as if God exists para resolver cada uno de nuestros problemas. for Him to just resolve our problems. Si estabas enfermo, Él te sana. If you were sick, He will heal Si you. estás en problemas, Él te consuela y te ayuda. If you're in problems, He will comfort you and help you. Si estás en alguna necesidad, And if you're going through some need, ahí está Dios para resolver God is there to resolve your y problems suplir cada una de tus and to necesidades. supply each one of our needs. En este tipo de evangelio, In this type of gospel, la obsesión principal the greatest obsession es recibir algo is to receive de something, parte de Dios. something from God. De hecho, un eslogan en muchas reuniones por muchos años In fact, one of the slogans in many reunions for years era la pregunta que hacía el que dirigía el servicio. has been one of the questions, especially the one who would direct the service. ¿Cuántos vinieron a recibir algo de Dios? How many have come today to receive something from God? Eso es lo que ha habido por mucho tiempo. This is what we've had for a long time. Y cuando ustedes le prestan atención a todo esto, And whenever we pay attention to this, descubrimos que el centro de este tipo de evangelio es el hombre y sus necesidades. we discover that the center of the gospel is man and man's needs. Este tipo de evangelio pone al hombre en el centro This type of gospel will put man in the center, y lamentablemente este es el evangelio and it's sad, but this is the type of gospel que gobierna la mayoría de las predicaciones en nuestro tiempo. that governs most of our preachings during this time. La mayoría de lo que se escucha hoy The mostly that we listen to today, está concentrado it's concentrated en el hombre. in man. Pero en el propósito de Dios, mis amados hermanos, But in the purpose of God, las necesidades del hombre the needs of man, no es lo que gobierna su propósito eterno. this is not what is governing His eternal purpose. Este mensaje This message, está centrado it is centered no en nosotros, not in us, sino en comprender but for us to be able to el understand eterno propósito de Dios, the eternal purpose of God que le da sentido a todo lo otro. that gives meaning to everything else. Si comenzamos con la necesidad del hombre, If we begin by meeting the need of man, distorsionaremos we're going to twist el propósito principal
principal de Dios the main purpose of God, y quién es Él. and who He is. Consideren esta pregunta, mis amados hermanos. So I want you to consider this question, my brothers. ¿Desde dónde comienza la mayoría de la predicación del Evangelio? Where does the majority of the gospel or the preachings of the gospel begin? Esto lo hablamos la semana anterior. We talked about this last week. Desde la caída, desde el pecado. Since the day that man fell in sin. Si esto es así, If this is the way it is, entonces todo va a girar alrededor then everything is going to be around de que Dios vino a salvar that God came to save al hombre de la perdición. man. He came to save man from perdition. Otra pregunta. Another question. ¿Quién es el centro aquí? Who is the center of all of this? El hombre. Man. Es un error comenzar el Evangelio It is a mistake to begin the gospel con la carta a los romanos with the book of Romans y con la carta a los gálatas. and with the book of Galatians. Por ejemplo, en Romanos, For example, in Romans, los primeros 3 capítulos the first 3 chapters, nos hablan de lo pecador que es el they hombre. begin with how sinful man is. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, But let me tell you, my brothers, que el Evangelio eterno that the eternal gospel comienza con la carta a los Efesios y a los Colosenses, begins with Ephesians and Colossians, aún antes de que hubiera la caída en el hombre. even before man had sinned. Ahí se nos comienza a revelar This is where we begin to get the revelation, el eterno propósito de the Dios eternal purpose of God, antes de la fundación del mundo, before the foundation of the world, antes de que hubiera cualquier clase de creación, before there was any type of creation, antes de que el tiempo cronos existiera. before the chronos time existed. Comienza en el eterno pasado It starts with the eternal past del Dios eterno of the eternal God que se había who propuesto had made himself or planned in himself, en sí mismo un propósito eterno. planned in himself an eternal purpose. Si comenzamos en el lugar correcto, If we begin in the right place, todo tendrá sentido. everything will have a meaning. Pero si comenzamos en el lugar equivocado, But if we begin in the wrong place, nos vamos a desviar de la intención original de Dios. we're going to divert from the original intention from God. Creo que esa es una de las razones And I believe this is one of the main reasons por las cuales hay tantas situaciones en la iglesia del Señor. why we have so many situations in the church of God. Y es que nos hemos desviado And that's because we've diverted de la intención original del Padre. from the original intention of the Father. Permítame hacerle algunas preguntas, mis amados hermanos. And let me ask you a couple of questions. ¿Crees tú que podemos desconectarnos Do you believe that we can disconnect ourselves del tipo de evangelio from the type of gospel que está solamente concentrado en el hombre y sus that is necesidades? only centered around man and his needs? ¿Crees tú que será posible Do you believe that it is possible sumergirnos en un evangelio to submerge in a gospel que sea totalmente that diferente is totally different y alinearnos and that aligns al eterno propósito de Dios? with God's eternal purpose? ¿Crees tú que será Do posible you believe that it's also possible ser sacados de un to evangelio be taken out of a gospel que solamente está centralizado en el hombre? that is only centered around God, Ve- around man? Veamos varias escrituras And we're going to see a couple of scriptures que están that are relacionadas related al propósito eterno de Dios. to God's eternal purpose. Vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios We're going to go to the book of Ephesians from Paul. y vamos a ir al inicio de la carta, And we're going to go to the beginning of this letter, al capítulo 1 y al versículo to 1. chapter 1, verse 1. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. From Paul, an apostle of Christ, Jesus by the will of God, to the saints in Ephesus,
the faithful in Christ Jesus. Permítame hacer una observación aquí, And let me make an observation here. porque esto es clave y fundamental Because this is key and fundamental. si hemos de entender el eterno propósito de If Dios. we are to understand God's eternal purpose. Cuando leemos al apóstol Pablo, When we read Apostle Paul, vamos a notar we will note que él siempre comienza sus cartas that he always began his letters recordándole a los creyentes reminding the believers quiénes son ellos en Dios. who they are in God. Y esto es muy importante, mis amados And hermanos, this is very important, my beloved brothers. porque el apóstol Pablo nunca comienza con la caída del hombre. Because Apostle Paul never began when man sinned, El apóstol Pablo no comienza con el ser humano. and he never begins with humans. El apóstol Pablo comienza hablando Apostle Paul begins speaking del eterno propósito, of the eternal purpose, pero en ese eterno propósito de Dios but in that eternal purpose of God, tenía un plan. he had a plan. Y este plan se manifestaría a través de Cristo And this plan would manifest itself through Christ para sus hijos for his children y lo que ellos and representan what they represent y quiénes ellos son para Dios Padre. and who they are for God the Father. Por eso comienza diciendo, This is why he begins by saying, note las últimas palabras del versículo 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. to the saints and faithful in Christ Jesus. No está hablando de la caída He's not talking about when man sinned, y les dice santos y fieles en Cristo and he Jesús. calls them saints and faithful in Christ Jesus. Versículos 2 y 3. Verses 2 and 3. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Verse 3, blessed is the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessing in the heavenly realms in Christ. Préstale atención al versículo 4 porque esto es poderoso. Now pay attention to verse 4 because it is powerful. Dice, según nos escogió Él. Ahora note bien, no dice ahí después de la caída. No, dice antes de la fundación del mundo. Tú fuiste escogido fuera de tu necesidad de redención y salvación para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. It says for verse 4, for he chose you, so he chose us in Christ, but it says before the foundation of the world, that we may be holy and unblemished in his sight and love. And you have been chosen before the redemption. Note bien, And note, porque este pasaje es clave para ir entendiendo el eterno propósito de Dios. because this passage is key to understand God's eternal purpose. Dice que nos escogió en Él It says that we have been chosen in him. antes de la fundación del It mundo. says before the foundation of the world. Quiere decir que el eterno propósito de Dios no tenía que ver particularmente con la caída del It hombre, means that the eternal purpose of God had nothing to do in particular with when man sinned. quiere decir que fuimos escogidos aún desde antes de la necesidad de salvación o de redención. This means that we have been chosen before salvation, before redemption. Y dice que fuimos escogidos desde antes, note bien esto, y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. And it says because we were chosen in Christ so that we may be holy and unblemished in his sight and love. Antes de la creación del mundo no había pecado, mis amados hermanos. Before the creation of the world, there was no sin, my brothers. Y sin embargo, tú y yo fuimos escogidos en Cristo And just that way, we were chosen in Christ para un propósito mucho más grande for a greater purpose que nuestra condición de pecado. than our sinful condition. Tú fuiste escogido antes de que hubiera una condición de pecado en el You mundo. were chosen before there was a condition of sin in the world. Por eso el versículo 5 This is why verse 5, dice,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. It says, in sight and love, and then verse 5, if he did this by predestining us to his adoption as his sons through Christ Jesus, according to the pleasure of his will. Versículo 6. Verse 6, Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. to the praise of the glory of his grace that he has freely bestowed us in his dearly loved Son. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of his grace. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. That he lavished on us in all wisdom and insight. Ojo en el versículo 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verse 9, he did this when he revealed to us the secret of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ. Marquen en su Biblia esa frase que dice el misterio de su voluntad. In verse 9, make sure that you mark this where it says in the secret, revealed us the secret of his will. Y dice de reunir todas las cosas en Cristo. Note bien esto, amados hermanos, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. That's towards the administration of the fullness of the times, to head up all things in Christ, and the things in heaven and the things on earth. Si queremos conocer el propósito de Dios, If we want to know God's eternal purpose, tenemos que estar en we must be in y verlo en alguien, and see it in someone, porque ese propósito es en Cristo y está en Cristo. because that purpose is in Christ, it's within Christ. Amados hermanos, My beloved brothers, todo el the universo entire universe se está moviendo en una sola dirección. is moving in one direction. Y esa dirección And this direction es en Cristo. is in Christ. Por eso dice que la intención original, el propósito original, This is why his original intention, his original purpose era was de reunir todas las cosas en Cristo. is to put all things together in Christ. De reunir todas las cosas en Cristo. Note bien esto. To head up all things in Christ. Ese era el propósito original. That was the original purpose. Es en Cristo It's in Christ. y está en Cristo. And it's only in Christ. Y es de reunir todas las cosas en Cristo. And that's to head up all things in Christ. Ponga mucha atención a esto. And pay attention to this. Reunir To be able to put together en el original an original, implica resumirlo todo, it implies to be able to summarize everything, dando sentido to give meaning, en traerlo solo a uno. to bring it to one. Y ese uno es Cristo. And that one is Christ. Por eso es que todo está en Cristo. This is Todo why- está en Cristo. This is why everything is in Christ. Versículo 11. Verse 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. In Christ, we too have been claimed as God's own possession, since we were predestined according to the one of Him
who accomplishes all things according to the counsel of his will. En otras palabras, mis amados hermanos, In other words, Dios se propuso hacerlo de la manera que Él quiso. God intended it to be the way he wanted it. Él concentró, He was concentrated. encerró ese propósito en Cristo el He Señor put all these things together in Christ. y a su tiempo lo daría a conocer. And in his time, he would let us know it. Ahora vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, Now let's go to Colossians capítulo 1 chapter 1, y versículos 15 y 16. verses 15 and 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For all things in heaven and on earth were created by him, and all things, whether visible or invisible, whether thrones or dominions, whether principalities or powers, all things were created through him and for him. Aquí tenemos tres cosas importantes. We have three important things here. Todo fue creado en Él. Everything was created in him, Número 2, por medio de Él. by him, Y número 3, para Él. and for him. Piensa en esto. Now just think about this. Todo el universo, The entire universe, todo lo visible, all of the visible, todo lo invisible, everything that's invisible, fue creado en Él. was created in him, Por medio de Él through him, y para Él. and for him. Y aquí estamos nosotros en la tierra, And we are here on earth diciendo que todo lo que Dios ha hecho fue por nosotros. saying that everything God has done is just for us. En realidad no fue por nosotros, And in reality, it wasn't for ni us es por nosotros. or by us. Él lo hizo para su Hijo. But he did this for his son. Recuerda, todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. All things were created through him and for him No para ti, para mí, mi hermano. and by him, and they were not created for us. Esto cambia completamente el enfoque This will change your focus completely que ha tenido el Evangelio por siglos, that the gospel has had for centuries. en donde ha tenido como el centro las necesidades del ser humano cuando no era el propósito eterno de Dios. And where the sinner has always been man and not God. Versículos 17 y 18. Verses 16 and 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. And all the things are for him, and they all subside because of him. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. And he is the head of the body, the church, as well the beginning as the firstborn from among the dead, so that he himself may become first in all things. Estamos tan preocupados por el diablo, por los demonios, por lo que está pasando en el mundo, que la pandemia, déjeme decirle, sin conocer la verdad, sin conocer el eterno propósito de Dios. We are so worried about things around us, this pandemic, so many things around, that we're not even worried about God's purpose. No hubiera diablo si no fuera por Cristo. If it wasn't for Christ, there wouldn't even be a devil. Porque la Escritura dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. He is before all things, and all things are held together in him. Quiere decir que no hay nada de lo creado que sin Él pueda subsistir, mis amados hermanos. Which means there's nothing that's created if it wasn't because of him. Pero también dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. In verse 18, he is the head of the body, the church, as well as the beginning, the firstborn from among the dead,
become the first in all things. Por lo tanto, si fuéramos a definir So if we were to define y a resumir en una declaración and to summarize everything in one declaration, cuál era el propósito e intención original de Dios Padre, what was the intentional purpose or the purpose of God? cuál era la voluntad del Padre, What was the will of the Father? pudiéramos decir, We could say la voluntad del Padre the will of the Father es que su Hijo tenga la preeminencia en todo, is that his Son have the firstborn and everything, a high que Él sea la cabeza, him be the head, que Él sea el primero, he be the first, que Él sea el supremo, and he be the highest, que Él tenga en todo lugar, and he have in every place, en todo el in universo, all universe, en cada situación in every y en situation, cada persona, and in each person, Él sea el Señor de señores. for him to be the Lord of Lords. Versículos 25 al 27. Verses 25 through 27. Del cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. I became a servant of the church according to the stewardship from God given to me for you in order to complete the word of God. Versículo 26. Verse 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. That is the mystery that has been kept hidden from ages and generations, but has now been revealed to all his saints. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. God wanted to make known to them the glorious riches of his mystery, among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Observa Now just observe que ha habido un misterio escondido that there has been a hidden mystery desde antes de la fundación del mundo. from before the foundation of the world. Pero este misterio ha sido revelado. But this mystery has been revealed, Y aquí hago un paréntesis. and I make a parenthesis. Terminando esta serie Once we finish this del series eterno propósito de of Dios, the eternal purpose of que God, todavía me faltan 2 o 3 mensajes más por lo menos, that I still have 2 or 3 more messages, estaré comenzando una nueva serie que se titula El misterio revelado o la revelación del misterio. or it's going to be titled the revealed mystery. Vamos a ver algunos pasajes. Now let's go to some passages. San Juan capítulo 12 y versículo 24. John 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. I tell you the solemn truth, unless a kernel of wheat falls into the ground and dies, it remains by itself alone, but if it dies, it produces much grain. Romanos capítulo 8 y versículo 19. Romans 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. For the creation eagerly waits for the revelation of the sons of God. Primera de Corintios capítulo 15 1 of Corinthians 15, y versículos 22 al 28. verses 22 to 28. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas
la sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. It says, for just as in Adam all died, so also in Christ all will be made alive, but each in his own order. Christ the first fruits, then when Christ comes, those who belong to him. Then comes the end, when he hands over the kingdom of God to the Father, when he has brought to an end all rule and all authority and power. For he must reign until he has put all enemies under his feet. The last enemy to be eliminated is death, for he has put everything in subjection under his feet. But when it says everything has been put in subjection, it is clear that this does not include the one who put everything in subjection to him. And when all things are subjected to him, then the Son himself will be subjected to the one who subjected everything to him, so that God may be all in all. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 32. Ephesians 5:25 through 32. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself for her, to sanctify her by cleansing her and washing off the water by the word, so that he may present the church to himself as glorious, not having a stain or wrinkle or any such blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loved his wife loves himself. For no one has ever hated his own body, but he feeds it and takes care of it, just as Christ also does the church. For we are members of his body. For this reason, a man will leave his father and his mother, and will be joined to his wife, and the two will become one flesh. This mystery is great, but I'm actually speaking with reference to Christ and the church. Efesios capítulo 3, Ephesians chapter 3, versículos del 8 al 11. verses 8 through 11. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. To me, less than the least of all the saints,
This grace was given to proclaim to the Gentiles the unfathomable riches of Christ, and to enlighten everyone about God's secret plan, a secret that has been hidden for ages in God, who has created all things. The purpose of this enlightenment is that through the church, the multiform wisdom of God should now be disclosed to the rulers and the authorities in the heavenly realms. This was according to the eternal purpose that he accomplished in Christ Jesus our Lord. La realidad, mis amados hermanos, The reality, my brothers, es que todas estas is declaraciones that all of these declarations están mucho más allá go more de nuestra capacidad de entendimiento. than our capacity of understanding. Todas estas pasajes que leímos de la Escritura All these passages that we read in the scripture, tienen que ver con un misterio, they have to do with the mystery. tienen que ver con un propósito eterno, They have to do with an eternal purpose. tienen que ver con dar a conocer un They misterio have to do with knowing a mystery a los principados y potestades en los lugares to the celestiales, principalities and powers of the heavenly realm. tiene que ver con el señorío de Cristo Jesús. It has to do with the seniority of Christ. Y esto es poderoso And this is powerful porque el apóstol Pablo because Apostle Paul entendía su misión apostólica understood his apostolic mission. y era esta misión aclarar a todos And this was a mission to make it clear to everyone cuál era la dispensación what was the dispensation del misterio of the mystery para que la iglesia lo diera a conocer. so that the church can let him be known. Mira qué poderosa la misión del apóstol Pablo. Look how powerful this mission of Apostle Paul is. El apóstol Pablo Apostle Paul, no estaba he confundido wasn't confused en cuanto a qué tema to which topic era el que tenía que predicar a la iglesia. that he needed to preach to the church. Y esto no se parece mucho And this doesn't seem a lot very familiar a lo que se ve hoy o lo que se escucha hoy en la vertiente to apostólica, what we hear in the apostolic atmosphere, que parece ser que no está aclarando el misterio, that it seems that it's not clearing up that mystery, más bien se predica de todo, but it's everything else is preached, pero nadie está llegando but no one is reaching a precisar to be able to precisely cuál es el misterio what is the mystery que había estado oculto, that had been hidden, pero que ahora ha sido revelado. but that today has been revealed. Amados hermanos, My beloved brothers, la razón por la cual Dios nos une a su cuerpo, the reason why God unites us to his body, que es la that iglesia, is the church, es para que juntos is that so that we together, demos a conocer un misterio so that we could get to know a mystery que había estado escondido en that Dios had been hidden in God desde antes de la fundación del from mundo, before the foundation of the world, pero que ahora ha sido revelado. but that today has been revealed, Ese misterio se conoce, and we know this mystery, ese misterio se experimenta, and we experience this ese misterio mystery, se da a conocer, and we let it be known, no solamente a los hombres, not only to man, sino a los principados y a las potestades en los lugares to celestiales. principalities and powers in the heavenly realm. Todo esto se hace All of this is done conforme al eterno propósito de Dios. according to the eternal purpose of God. Y el apóstol Pablo dice And Apostle Paul says que este propósito está en Cristo Jesús. that this purpose is in Jesus Christ. El eterno propósito de The Dios eternal purpose of God tiene que ver con revelar algo has to do with revealing que ha something estado escondido en that Dios has been hidden in God desde antes de la fundación del from mundo. before the foundation of this world. ¿Cuál es el eterno propósito de Dios? So what is the eternal purpose of Hay God? dos lugares There are two places en los cuales vamos a mirar in which we're going to see para tratar de comprender
y de descifrar and to be able to understand and decode la magnitud, the magnitude la amplitud the amplitude, y la profundidad and the depth de lo que este misterio contiene. that this mystery contains. En este In mensaje this message, vamos a ver el primero we're going to see the first one, y en los siguientes mensajes vamos a hablar del segundo. and in the next messages, we'll talk about the second. La primera área The first area donde tenemos que mirar, in which we have to see, donde primero tenemos que mirar, that we have to see, donde nuestra atención debe ser where dirigida, our attention should be directed, donde primero tenemos que in acercarnos which we have to come close para lograr comprender, to be able to understand, es en Dios mismo, is mis in- amados hermanos. is in God Himself. Es en la Trinidad de It's Dios. in God's Trinity. Es en el Padre, It's in the Father, en el Hijo in the Son, y en el Espíritu and in the Santo. Holy Ghost. El vínculo que hay entre ellos, This togetherness that there is within them, en Dios in mismo, God Himself, en la Trinidad. in the Trinity. Y esto antes de la fundación del mundo. And this is before the foundation of the world. Fue en Dios It mismo was in God Himself que se concibió este that propósito. this purpose was conceived. Por eso es que Pablo dice This is why Paul says que en él mismo, that in Himself, según el puro afecto de su voluntad, and is just an effect of His will. en Dios mismo In God Himself, se concibió este propósito. this purpose was conceived. Es un propósito eterno It is a eternal purpose que tiene continuidad en la eternidad. that has continuous in the eternity. No tiene fin. It has no end. De ahí la importancia And as far as importance, de entender el eterno propósito de Dios. to understand the eternal purpose of God. Todo lo que nosotros necesitamos conocer Everything that we need to know sobre las motivaciones, over motivation, las or inclinaciones, inclinations, las tendencias de la vida or tendencies of life, divina, of divine life, están en la Trinidad, están en Dios mismo, mis amados hermanos. it is held in the Trinity, in God Himself. Si nosotros queremos conocer If we want to know cómo opera la vida de Cristo, how the life of Christ operates, cuál es la intención del Espíritu Santo, what is the intention of the Holy Ghost, cómo debe funcionar la iglesia, how should the church function, todo esto lo vamos a encontrar no en una fórmula we're humana, not going to find it in a human formula, no en una doctrina, or in a doctrine, no en una or in teología, a theology, lo vamos a encontrar but we will find this en el diseño in the design que está representado en Dios mismo. that is represented in Christ Himself. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Father, Son, and Holy Ghost. Ahí se encuentra todo This is where we find everything. lo que más podremos necesitar Everything that we need para cumplir el eterno propósito de Dios en nuestra to generación. fulfill the eternal purpose of God in our generation. Escuche bien esto, mis amados hermanos. Now listen to this. La mente de Dios, The mind of God, el propósito de the Dios, purpose of God, el corazón de Dios the heart of God está ahí. is there. Es en el Padre, It's in the Father Hijo in the Son, y Espíritu and in the Santo Holy Ghost que se encuentra todo. that you can find everything. El eterno propósito de Dios The eternal purpose of God se mostró a manera de sombra was shown as a shadow en la Trinidad in the Trinity antes de la creación de todas las cosas. before the creation of all the things. Esto es sumamente importante, mis amados hermanos. This is so important, my brothers. Romanos capítulo 11, Romans 11, versículo 36, lo vimos la semana anterior. verse 36, and we saw this last week. Dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. For Him and through Him and to Him all are all things. To Him be the glory forever. Amen. Este verso declara una verdad This verse declares a truth.
Y esa verdad And this truth, se puede trazar desde antes de la fundación del mundo. you can see it before the foundation of the world, Antes de que existiera el hombre, before men existed, antes de que existieran los ángeles, before angels existed. ya todo era de él, Everything belonged to him. todo era por él Everything was for him. y todo era para él. And all things are with him. El concepto de vivir para The Dios concept of living for God ya existía antes already existed before, de que la humanidad fuera creada. before humanity was created. Escuche muy bien esto, mis amados hermanos. El Hijo encuentra su placer en vivir para el Padre. And listen to this, the Son finds his pleasure in living for the Father. El Padre encuentra su placer en vivir para el Hijo. The Father finds his pleasure in living for the Son. El Espíritu se deleita en revelar al Hijo. And the Holy Ghost delights himself in revealing his Son. Y a la misma vez en hacer saber lo que ha dicho el Padre. And also being able to tell us what the Father has said. No es una It obligación is not an obligation o por or temor. because of fear. Es un deleite It is something that they delight en Dios mismo. in God himself. Esto lo vimos This we saw en el Evangelio según San Juan. in John Cuando hablamos de vivir por medio de la vida de Cristo en nosotros. when we talked about living the life of Christ in us. Pero creo que es sumamente importante volver a repetirlo. But I believe it's really important to repeat it. En San Juan 5:26 y 6:57, no voy a leer los pasajes, pero miren la sustancia de lo que está diciendo. El Hijo vive por la vida del Padre. In John 5:26 and 6:57, we won't read it, but I want to see the importance of this. The Father lives for the Son, or the Son lives for the Father. Entonces, esto es muy importante. El Hijo vive por la vida del Padre. Eso es lo que dicen estos pasajes. These passages say that the Son lives by the life of the Father. Ahora, en San Juan 13:31 y 32 y San Juan 17:4 y 5 dice que el Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. In John 13:31 through 32, and then you'll see it in John 17, verses 4 through 5, that the Son shares and expresses the glory of the Father. En San Juan 1:18 y San Juan 14:10 dice que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. In John 1:18 and chapter 14, verse 10, it tells us that the Son is in the Father and the Father is in the Son. En San Juan 12:49 y San Juan 14:9 dice que el Hijo refleja al Padre en sus palabras y obras. In John 12:49 and John 14:9, you're going to see that the Son reflects the Father in his words and in his works. En San Juan 1:14, en San Juan 8:50 y 54 y en San Juan 12:23 dice que el Padre glorifica al Hijo. John 1:14 and then John 8:50 and verse 54 and John 12:23, you're going to see that the Father glorifies the Son. Y en San Juan 17:18, 14:13 y 17:1 dice que el Hijo exalta al Padre. And you'll see it in John 7:18 and then John 14:13 and John 17:1 that the Son exalts the Father. Por lo tanto, ahí vemos en la manifestación de Dios invisible, en la persona de Jesús, vemos cómo es que la Trinidad, el Dios eterno, se relaciona desde antes de la fundación del mundo. For which we will see the manifestation of the invisible God in person by Jesus, and you'll see the Trinity in God, his eternal relationship
that was created before the foundation of the world. ¿Qué es lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? So what is it that I'm saying? Que desde antes que todo existiera, That before anything existed, el Hijo vivía por la vida del Padre. the Son lived by the life of the Father. El Hijo comparte y expresa la gloria del Padre. The Father shares and glorifies and shares the glory of the Father. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. The Son is in the Father and the Father is in the Son. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y en sus obras. That the Son also reflects the Father in his works and in his words. Que el Padre glorifica al Hijo. And the Father glorifies the Son. Y que el Hijo exalta al Padre. And that the Son exalts the Father. Entonces, So, en la Trinidad descubrimos in the Trinity, we're going to discover que hay, what there is. número uno, Number one, amor mutuo. a mutual love. Número dos, Number two, hay una interdependencia. interdependency. Número tres, Number three, encontramos que hay honor mutuo. there's mutual honor. Número cuatro, Number four, encontramos que hay sujeción mutua. there's subjection that's within one another. Número cinco, Number five, encontramos que hay vivencia mutua. there's mutual experience. Y número seis, And number six, encontramos que hay comunidad auténtica. there's an authentic community. Y creo que hasta aquí voy a llegar el día de hoy. And this is where we're going to stop today. Pero quiero decir que esto es tan importante, mis amados hermanos, But I want to say this is very important. porque en este diseño Because in this design, se edifica la iglesia. this is how the church is edified. Jesús dijo estas palabras en Mateo 16 y en el versículo 18. Matthew 16:18, Jesus said these words. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. It says, over this rock I will build my church. Entonces, el diseño de la iglesia So the design of the church no es un diseño que al Señor se le ocurrió en su ministerio terrenal. it is not a design that was made up in his earthly ministry. Es un diseño eterno. It is an eternal design. Y la escritura nos enseña con tanta claridad And scripture shows us with much clarity que en ese diseño es que la iglesia debe de ser edificada that in this design is how the church should be edified. y que Jesús la iba a edificar en esa misma comunión. And that and that he was going to build it in that same community. La próxima Of communion. semana continuaré con esto, Next week we will continue with pero this. si queremos entender cómo es que funciona la iglesia, But if we want to know how the church should truly function, debemos de tener muy en claro we should have very clear cuál era what is el eterno propósito de the Dios eternal purpose of God. y cómo es que la Trinidad And how is that the Trinity funcionaba desde la eternidad functions since eternity. y cómo es a través de lo que estamos descubriendo And how is it that what we're discovering que había en la Trinidad desde antes de que todas las cosas fueran that there creadas. was before eternity, before all things were created. Lo mismo debe existir en la iglesia cuando es edificada conforme al diseño eterno de Dios. The same thing should exist in church when it's designed or when it's functioning according to the eternal purpose of God. Lo que había en Dios mismo What there was in God himself. era un It misterio, was a mystery, pero que ahora ha sido revelado but that now has been revealed a nosotros. to us. Un amor mutuo, A mutual love. interdependencia, There was interdependency. honor There mutuo, was mutual honor. sujeción There mutua, was subjection in one another. vivencia mutua Mutual experience. y comunidad And auténtica. that there was an authentic community. En ese diseño In this design, es que la iglesia debe ser edificada it is how the church should be edified. en esa misma comunión. In this same communion. Hasta aquí vamos a llegar el día de We're hoy, going to stop here, pero permítame hacer una oración para terminar en esta tarde. but allow me to do a prayer to finish. Padre, te damos muchas gracias Father, we thank you por todo lo que estás hablando en este tiempo a nuestras vidas. for everything that you're speaking to in our lives. Gracias por todos mis amados hermanos que se han conectado Thank you for all my brothers that have connected y por todos los que este día y en los días venideros van a ver este video. and for everyone who will be watching this video these next days. Es mi oración It is my prayer que
alumbres los ojos del entendimiento de cada uno de ellos. That you enlighten the eyes of our understanding. Que ellos puedan ser entendidos So that everyone could be in understanding. en el conocimiento de tu voluntad, In the knowledge of your will. en toda sabiduría In all wisdom. e inteligencia espiritual. And spiritual intelligence. Que esta palabra pueda correr, Señor. That this word could run. Y que tu Espíritu Santo And that your Holy Ghost traiga una revelación could bring a revelation. personal a cada uno de tus A hijos personal revelation to each one of your children. de este eterno propósito tuyo, Padre, como lo has estado haciendo conmigo y con muchos otros hijos tuyos. To this eternal purpose, as you have done with myself and with many others. Gracias por este entendimiento, Thank you for this understanding. por esta confianza que podemos tener en ti. Thank you because we can trust in you. Gracias porque cada día podemos conocerte más y más. Thank you because we can know you every day more and more. Y tu amor que no podemos contarlo. And your love that we cannot count. Las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. The high riches in Christ Jesus. Gracias por el misterio, Señor, de tu voluntad. Thank you for the mystery of your will. El misterio de tu evangelio. The mystery of your gospel. El misterio del Padre y del Hijo The mystery of the Father and que the está Son. siendo revelado en este That is tiempo. being revealed during this time. En Cristo In Jesús. Jesus Christ. Señor nuestro, te damos muchas gracias, Padre. Our Lord. Thank you, Father. Amén. Amen. Reciban un abrazo fraterno todos los que vean este video. Please receive an embrace from me to all those that are watching this. Los amamos en Cristo We Jesús love you in Christ de una forma entrañable. in a very high way. Y queremos también decirles que mañana, And I also want to say that en tomorrow punto de las 7:30, at 7:30, continuaremos con la serie que hemos estado hablando por esta plataforma de Facebook Live we will continue with the series that we've been speaking of late Facebook Live acerca del orden de Melquisedec. about the order of Melchizedek. Estoy hablando de las características más sobresalientes I'm talking about the characteristics that are mostly de el sumo sacerdocio de Cristo of the high priesthood of Christ según el orden de Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Gracia y paz para cada uno de ustedes, mis amados. Grace and peace be to everyone. Bendecidos, God bless you. y estaremos el lunes una vez más por esta plataforma. Hasta luego. We'll be here on Monday. Es que se le